¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Adán Medellín, quien, pues bueno, nos va a platicar un poquito acerca de su trayectoria en el mundo de las letras. Él actualmente se encuentra en Tamaulipas, aunque, pues bueno, no es nacido ahí, ya ha recorrido algunos estados de la República en este andar y pues bueno, nos va a platicar un poquito acerca de lo nuevo que está haciendo. Pero primeramente, Adán, un gusto saludarte. Y si nos pudieras platicar un poquito acerca de, primeramente, cómo fue que te interesaste por el mundo de la literatura. He sabido, porque pues, me has contado previamente que pues has trabajado, por ejemplo, en revistas, has trabajado en el lado también como del periodismo, pero en lo particular, ¿por qué es de que pues decides tú empezar a escribir libros, empezar a escribir ensayo, novela, cuento? Cuéntanos un poquito acerca. Claro, bueno, Joatán, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarte otra vez por esta vía virtual. Y pues te cuento rápidamente, yo era un niño que tuvo la fortuna de que había libros en casa, particularmente los libros de la casa de mi abuelo. Él tenía una pequeña biblioteca que había hecho, él era profesor y le gustaba muchísimo leer, ¿no? Entonces, de todos los nietos que estaban ahí, a mí fue el que me permitió, digamos, acercarme, a lo mejor porque era en ese momento, no sé si el más tranquilo o a lo mejor el que tenía más curiosidad de todos. Veía todos esos volúmenes ahí y empecé a tomarlos y creo que él vio que a mí me llamaba la atención eso y él también poco a poco me fue, digamos, preparando, dándome algunas lecturas, abriéndome totalmente la posibilidad de leer lo que yo quisiera. Y creo que en ese clima como de libertad y de compañerismo que tuvimos, porque realmente fue como el primer gran amigo que yo formé a partir de los libros, yo fui encontrando, digamos, esta fascinación por las historias, ¿no? Y originalmente, bueno, yo escribía, digamos, cosas de muy pequeño, cosas muy sencillas, que contaban, digamos, los viajes que hacíamos a lo mejor en casa, las situaciones que me pasaban todos los días a modo de diarios, y digamos que ese entorno, esa curiosidad, esa figura de mi abuelo y esa libertad que yo encontraba en los libros, fue propiciando que yo me fuera vinculando todavía más, ¿no? Y en algún momento ya, digamos, con unos años más, ya prácticamente estando en la universidad, cuando mi abuelo falleció, yo sentí literalmente como ese llamado, ¿no? Sentía que realmente yo no podía hacer otra cosa porque no me sentía capaz de hacer otra cosa que escribir, ¿no? Y aunque me gustaban muchísimas otras cosas, me gustaba mucho el fútbol, me gustaba la música, yo encontraba como el camino y el sentido de vida a partir del escritura de los libros. Ok, ahora, pues estás joven todavía, relativamente, ¿no? Somos más o menos, de la edad, y pues es tu trayectoria ya bastante larga, ya tienes varios premios en tu haber, ¿no? Incluyendo por ahí un Bellas Artes de cuento y varios más, ¿no? Además, pues bueno, haciendo nuevamente contexto, naces en la Ciudad de México, sí, es una ciudad grande y con muchas oportunidades, pero también es una ciudad con mucha competitividad, ¿no? Con muchas personas que están ahí pues también buscando lo mismo. ¿Cómo es que te abres espacio entre esto y de repente llegas por ejemplo, a la redacción de Playboy, ¿no? Una revista pues que pues a nivel nacional está bastante bien posicionada y que pues tú te dedicas a esta parte editorial, ¿no? Y a escribir ahí algunos artículos y demás. Cuéntanos un poquito también esa parte, ¿no? ¿Cómo la compaginas o cómo la compaginaste con tu trabajo en la creación literaria? Claro, fue muy interesante, de hecho, es curioso cómo las vueltas que da la vida nos colocan en lugares que son inesperados y al mismo tiempo nos dejan enseñanzas súper padres, ¿no? Yo te decía que yo cuando estaba en ese punto, digamos, una primera decisión culminante que es para todos elegir una carrera universitaria, a mí me encantaban las letras, me encantaba la literatura, pero yo escuchaba muchas voces alrededor diciéndome que de eso no iba a poder vivir, obviamente, ¿no? Que era muy difícil hacer una vida y obtener, digamos, un salario de eso, ¿no? Entonces, lo más cercano que encontré a eso en algún momento fue la carrera de comunicación, en su especialidad de periodismo, ¿no? Entonces, yo estudié la carrera, me gustaba, pero realmente lo que más me gustaba era la parte de escribir, de hacer historias, ¿no? Hacer el periodismo escrito, ¿no? O básicamente contar historias periodísticas. Entonces, yo en algún momento tuve muchas dudas, pensé que quizá iba a dejar esa carrera. Mi mamá en ese entonces, ella ya falleció, me apoyó muchísimo y me dijo, no, no lo dejes, ¿qué quieres hacer? Dije, bueno, dame chance de que entonces yo también estudie literatura, ¿no? Y yo me comprometo a estudiar las dos carreras lo más rápido que pueda y a tratar de conseguir un empleo en cuanto pueda liberarme de alguna de las dos, ¿no? Entonces yo en séptimo semestre estudié la carrera simultánea ya en letras y digamos que estuve un par de años más en la universidad para terminar ambas, ¿no? Pero curiosamente, digamos que de las relaciones de ambos lugares surgió la posibilidad por un maestro que tenía otro amigo, que él básicamente es traductor y poeta, dio la casualidad de que se encontró con la que entonces era editora de Playboy, una periodista muy reconocida también ahora culturalmente aquí en México, que se llama Mónica Maristain,
y ella en ese entonces había, digamos, dejado vacantes dos posiciones en la revista, una era la de jefe de redacción y la otra de corrector de estilo. Y él, sabiendo que yo también, pues compartíamos muchos intereses y obviamente yo tenía esta preparación para corregir textos, me dijo si me interesaba, ¿no? Entonces fue una cosa sumamente rápida, sumamente vertiginosa. Llega a la redacción y en ese trance, digamos, justamente en ese momento, fueron abriendo posibilidades también de escribir en la revista, ¿no? De empezar a proponer temas, todo. Y me acuerdo muchísimo que un momento también así culminante es que llegó la posibilidad de entrevistar, nosotros hacíamos entrevistas de libros ahí y se siguieron haciendo durante mucho tiempo, a un escritor argentino que se llama Ricardo Piglia, también ya fallecido, que era de mis ídolos literarios, y yo me atreví a decir que yo quería entrevistarlo, ¿no? Porque yo había leído los libros. Y me permitieron hacerlo, en ese entonces ya el editor era Gabriel Bauduco en ese momento, me dijo, y empecé también a involucrarme, a compaginar esta otra parte de lo que yo había aprendido de periodismo, todas las técnicas, digamos, de entrevista y la redacción periodística, con este quehacer literario, ¿no? Y eso pasó en Playboy, fue un camino de 12 años, yo empecé de corrector, terminé siendo jefe de redacción, coeditor en la revista, también ya, digamos, diseñando y aportando para crear los contenidos de la edición impresa. Y a partir de eso se dio esta posibilidad. Fueron años muy lindos, de muchos encuentros, de muchos viajes, de muchas conversaciones interesantes con gente que valía la pena. Y la verdad es que es una etapa que disfruté muchísimo y también creo que me ayudó de alguna forma a madurar como escritor y como periodista. Ahora, si nos pudieras platicar un poquito acerca de los grandes placeres de Adán Medellín, o sea, es obvio que uno de tus placeres es la lectura, pero ¿qué tipo de lectura, ¿no? ¿Qué tipo de autores son los que más te llaman la atención o los que más disfrutas leer? Y también cómo esto quizás también va ayudando a que vayas generando más material de lo que tú escribes, ¿no? Es decir, cómo es de que tú concibes al escritor, es una persona que realmente tiene que estar muy adentrado en la lectura o es una persona que de alguna manera tiene que mantenerse alejado, porque hay estas dos posturas, ¿no? Yo para no contaminarme no leo. ¿Tú qué piensas al respecto de eso y qué es lo que normalmente acostumbras leer? Sí, claro. Bueno, obviamente cuando hablamos de los placeres, la literatura, la lectura, la escritura son tanto, digamos, un placer mezclado con el trabajo, con la pasión. Disfruto muchísimo elegir un libro que me guste, ir a una librería, ¿no? Tener como ese momento también en calma o en paz para de repente sentir que el libro me puede hablar, ¿no? Y llevármelo y leerlo. Me gusta muchísimo la música, escucharla. Ahora que está toda esta moda también de los tocadiscos, de los viniles, también tengo una colección de viniles aquí ahora en casa, entonces también disfruto mucho el hecho de poder ponerlos y escucharlos. Soy amante de los deportes también, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho ver el americano. Siempre he sido como una persona que ha disfrutado mucho también de esa posibilidad, tanto de practicarlos como de mirarlos. Entonces son como algunos placeres básicos, incluyendo el placer obviamente de una buena charla y la caminata y la compañía, ¿no? De gente que estimo, a mis amigos y gente con la que es posible platicar y cambiar puntos de vista, ¿no? Y hablando de la parte de escritura o de escritor, yo sí soy de los que creen que un escritor tiene que leer, ¿no? Tiene que, algunos dirán contaminarse, pero tiene que estar enterado por una parte de qué se hizo antes de él, qué pasaba, ¿no? Qué estaba sucediendo, cómo se ha abordado el fenómeno literario de diferentes maneras, desde diferentes géneros. Entonces sí soy una persona que está leyendo todo el tiempo, en lo posible, claro, porque ahora tengo más responsabilidades, pero lo hago. Y también yo empecé leyendo mucho cuento latinoamericano, gente como Cortázar, como Borges, como Onetti, he mencionado a Piglia, por ejemplo. Me gustaba mucho la poesía también, ahora la leo menos, pero gente como Giuseppe Ungaretti en su momento, era un autor, Fernando Pessoa, que me gusta muchísimo, escritores también muy vivenciales, me gustan mucho, Jack Kerouac, Jack London. Ahora estoy en un momento en que me interesa muchísimo el género policíaco y noir, entonces ahorita tengo así como autor de cabecera a Ross MacDonald, que es un escritor de entre los años 50 y 70, excelente, con un detective que me gusta mucho, y algo de ciencia ficción también, Philip K. Dick es de mis sectores favoritos, ¿no? Entonces, creo que toda esa diversidad de temas y de escenarios también me permiten combinar y tratar de crear historias desde estos diferentes ángulos, ¿no? Y además, la verdad es que yo creo que también un escritor necesita esa parte de experiencia, ¿no? Necesita esa parte de vivencia, necesita esa parte de salir al mundo, de hablar con la gente. Creo que eso sí lo disfruté mucho del periodismo y se ha quedado conmigo. Entonces, cuando estoy escribiendo, por ejemplo, algo, sí me vinculo de alguna forma, sí me obsesiono de alguna forma. Tú lo sabrás en las redacciones que tienes que ir a meterte en lugares inesperados, hablar con gente inesperada, vivir cosas inesperadas y tener esa posibilidad
salir y después contarlo, ¿no? Entonces yo creo que también el escritor de alguna forma necesita tener esas herramientas y esa apertura para contar las historias que desea contar. Esas vivencias, ¿no? O sea, se dice, primero hay que vivir para luego tener algo que contar. Eso es interesante y también me gustaría que en ese sentido nos hables un poquito acerca de qué es lo que tú hablas en tus escritos, es decir, qué es lo que tú narras, qué es lo que tú cuentas. En todos estos libros que has publicado y que han sido premiados a nivel nacional, si nos pudieras hablar un poquito acerca de eso. Claro, mira, yo cuando yo empecé a escribir, te digo que el género que a mí me gustaba mucho era la poesía primero, pero realmente donde yo me empecé a desarrollar y que empecé a encontrar las mejores herramientas de expresión fue primero en los cuentos, ¿no? Estos relatos o narraciones cortas, y a partir de ahí yo empecé a escribir libros de cuentos, ¿no? Yo soy una persona que soy muy obsesiva y muy clavada y muy apasionada cuando estoy haciendo materiales de escritura. Entonces, a veces en los libros de cuentos era o es difícil encontrar cierta unidad, o es algo que a veces uno puede pensar que se puede criticar, uno no sabe cómo encarar un libro de cuentos porque pueden ser historias muy dispersas, ¿no? Y yo trataba, al momento de escribir, de avanzar como por series. Entonces, escribí un libro, por ejemplo, que hablaba sobre, digamos, el miedo, ¿no? El miedo estaba como punto central ahí. Ese libro se llamó Vértigo, fue mi primer libro. Y había una serie como de personajes medio obsesionados con la noción del miedo, con algunas manías que tenían, ¿no? Después escribí un libro que se llama Tiempos de Furia. Ese libro era una especie de saga familiar, ¿no? Contada a partir de 12 cuentos que rescataban a 12 personajes de esta familia, apellidada Furia, y contaban sus peripecias. Era una familia, digamos, un poco de locos, de gente muy apasionada, muy con la sangre caliente, y entonces vivía situaciones desde estos diferentes lugares y desde diferentes épocas en el tiempo que pues les acaban mostrando, digamos, los problemas familiares que yo creo que todo el mundo tenemos, ¿no? Ahí donde hay mucho amor y mucha cercanía, también puede haber mucha fricción y muchos momentos difíciles, ¿no? Y esto les pasaba a estos personajes, vivían en un lugar, digamos, imaginario, una tierra que yo creé, un par de ciudades que se llaman Noreste y se llaman Tavares, ¿no? Después de ese libro escribí uno que se llama El Canto Circular. Esa es una colección, digamos, de cuentos fantásticos. Están todos, sobre todo, tratando de tratar el tema de la muerte. Yo en ese momento que estaba escribiendo ese libro, más o menos coincidió con que mi madre había fallecido, que era uno de los seres más cercanos a mí, más queridos, y yo me estaba preguntando mucho existencialmente cómo encarar ese tipo de noción de la ausencia, ¿no? Y entonces todos esos cuentos narran, digamos, ese contacto, esa relación muy porosa que hay entre los vivos y los muertos, ¿no? Lo sabemos ahora en épocas como estas, ¿no? Tenemos como esta vivencia muy cercana por la cultura mexicana con la muerte, con la idea del fantasma, con la idea de estos que están presentes y ausentes al mismo tiempo. Y ese libro hablaba algo sobre eso, ¿no? Después escribió otro libro que fue premiado por el premio, ¿no?, Bellas Artes de Cuento, que se llama Blues Vagabundo. Ese es un libro centrado en mi pasión por la música, ¿no? Y particularmente por este género que es el blues, un género que nació ahí en las comunidades negras del sur de Estados Unidos, sobre todo agrícolas, y narra todas las vivencias difíciles alrededor de esta vida agrícola, ¿no? Estas experiencias muy duras con la esclavitud, con el trabajo forzado y también con los anhelos de libertad de la gente. Digamos que esa ha sido una primera etapa de escritura muy grande, y ahora esta otra etapa que estoy, digamos, inaugurando es mi primera novela, que justamente en estos días presentaré para el 14 de noviembre, se llama Aceldama. Esa es una historia, digamos, que trata de narrar un poco de la violencia que vive México a partir de contar la historia de un linchamiento y un periodista joven que regresa a las calles donde vivió porque el linchamiento ocurrió justamente en ese barrio donde él era originario, ¿no? Y a partir de eso y del fútbol, él, digamos, que se enreda en algunas relaciones para tratar de discernir qué fue lo que pasó ese día en esa calle que él tanto quería, ¿no? Tengo una faceta de ensayista, sobre todo ensayista, pues sí, relacionado con lo literario. Escribí un ensayo sobre un poeta argentino, Héctor Biel Temperley. Él fue un poeta, digamos, místico, totalmente loco, amante de la naturaleza, y tuvo una vivencia muy peculiar porque vivió un cáncer, tuvo que ser operado de ese cáncer, tenía que hacerse una cirugía en la cabeza, y a partir de esa cirugía, durante la operación y después de salir de ella, él tiene una serie de visiones y cuenta, digamos, lo que es una especie de visión del paraíso para él, ¿no? Y entonces yo hablo ahí de lo que significa este tipo de vivencias, estos viajes, digamos, mentales, oníricos, donde conviven la salud, la enfermedad, la muerte, la parte trascendente. Y ahora también estoy por sacar, también espero pronto, un nuevo libro de cuentos que también está en esta nueva etapa que está hablando un poquito más sobre estas cuestiones de violencia y cuestiones sociales aquí en México. Está bastante completa tu trayectoria, digamos, en la escritura, ¿no? No dejas, digamos, ningún género ahí sin tocar, prácticamente, ¿no? Prácticamente has ya experimentado de todo en tus libros.
Y me llama la atención que, pues bueno, te digo, de alguna manera se te han dado premios prácticamente por cada uno de los libros, ¿no? Y esto pues no es que dijéramos nada fácil, ¿no? O sea, hay muchos escritores, a diferencia de lo que a veces se hace pensar en las escuelas, me llama mucho la atención que les dan a leer a los escritores que ya fallecieron o que nunca fueron escritores muy próximos a lo mexicano, ¿no? Es decir, te dan a leer al Cervantes, te dan a leer algunos clásicos como la Iliada o qué sé yo, y a los escritores mexicanos y a los escritores que están vivos ahorita, digamos, y activos productivamente, digamos, haciendo nuevos libros, pues quizás no se les da tanta pantalla en las escuelas o demás, ¿no? Pero sí hay muchos, ¿no? Me ha tocado pues tratar con varios de ellos que están ahorita muy activos, que los hemos invitado acá en Ensenada para los encuentros Elige, por ejemplo, pues bueno, eres uno de ellos. Y cabe mencionar que, pues bueno, cuando viniste, fuiste uno de los escritores que fue muy bien recibido. Si nos esperas contar un poquito, pues, ¿cuál es tu experiencia del público acá en Senadense? Bueno, para mí el viaje a Ensenada es uno de los que más he disfrutado de verdad. He podido, por la literatura y por el periodismo, estar en diversos lugares. Y creo que una cosa que me emocionó muchísimo, particularmente de ese encuentro que tuvimos ahí en el Elige, fue encontrarme con mucho público joven, ¿no? Con mucha gente que está empezando a escribir, que tiene, digamos, este primer acercamiento muy apasionado, con mucha ilusión, con mucha frescura a las letras, ¿no? Y no significa forzosamente que toda la gente que está ahí se convertirá en escritores, pero creo que lo que es importante es que todos ellos saben que pueden tener una relación muy cercana con la lectura, ¿no? Que los libros no deben ser un objeto, digamos, lejano, un objeto de élite, un objeto que nos provoque miedo, ¿no? Que nos provoque algún tipo de pavor porque lo asociemos con alguna obligación, sino por el contrario, el libro es un acto gozoso, es un acto que puede ser obviamente individual, pero también muy social, ¿no? Que nos permite crear comunidad, que nos permite acercarnos a los demás, comprendernos mejor, dialogar. Entonces, esa experiencia de lo que planteó ese encuentro en ese momento, lo que yo viví junto a ustedes, obviamente nos estimula a los escritores a saber que, como bien dices, si en ocasiones creemos que estamos un poco relegados, ¿no? O un poco olvidados, pues porque obviamente hay muchas grandes figuras y muchos grandes autores que nos precedieron, también podemos encontrarnos de viva voz, cara a cara, con lectores que de verdad pueden interesarse por lo que hacemos, ¿no? A quienes de verdad podemos hablarles, de quienes de verdad podemos aprender, alimentarnos, a quienes podemos también compartirles experiencias, ¿no? Porque una de las partes también más lindas de todo este tipo de encuentros es que el escritor de alguna forma se acerca y comparte algo de lo que aparentemente sabe o está intentando saber, ¿no? Entonces, ese acercamiento también rompe la barrera entre el autor y su público, ¿no? O el autor y su lector, que a veces parece que estamos en dos polos muy opuestos, que somos intocables, y en realidad no lo es, ¿no? Formamos todos parte de este mismo gran circuito que es la literatura, ¿no? Y la única forma de hacer literatura es que si yo estoy contando una historia, alguien la escuche y alguien la reproduzca otra vez y alguien vuelva a compartirla, ¿no? Entonces creo que ligado a eso, ese encuentro en Ensenada eh, crea, digo, estas posibilidades y uno siempre va a celebrar que existan estos encuentros y que existan estas maneras de conectarnos entre lectores y escritores. Me gustaría finalizar con una pregunta que hasta cierto punto quizás no te esperas. Este, Fíjate que hay un autor que, bueno, quizás son más de uno, ¿no? Autores que tienen la teoría de que ya todo está escrito, ¿no? Que ya no hay nada nuevo que decir, que ya se han contado mil y un veces las mismas historias y simplemente pues se les da vulgarmente diciendo una revolcada, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Es decir, ¿es cierto que ya todo está escrito? ¿Es cierto que ya no hay nada nuevo que contar? Y que ya nada más se queda, pues, darle otros matices a esas historias que ya se han contado mil y un veces. Mira, yo creo que obviamente digamos que los esquemas narrativos, ¿no? Los grandes puntos, digamos, esos mapas, digamos, están puestos, ¿no? Para narrar, ¿no? Obviamente, por ejemplo, ahí te contaba hace un momento de esta novela nueva que se va a presentar mía, ¿no? Y básicamente es la novela de un hombre que regresa a casa y su casa ya no es lo que era antes, ¿no? Ese lugar que él conoció, ese lugar que él amó, que él disfrutó, donde él vivió sus grandes experiencias, digamos, para conocer el mundo, ya no es el mismo y está rodeado de violencia, ¿no? Entonces, es una historia, sí, que tiene un esquema a lo mejor que podría ser tradicional, el regreso a casa y ese choque entre la ilusión de la niñez con, pues, el golpe, digamos, de la adultez o de la madurez para alguien, ¿no? Pero al mismo tiempo es una historia distinta, ¿no? Porque todos podríamos decir que tendríamos puntos
¿no? En que nuestra vida podría resumirse, ¿no? Pero lo que importa es cómo contamos esos puntos, ¿no? Lo que importa es qué hacemos con ellos, ¿no? Si los contamos primero, si los contamos después, si para una zona, digamos, de nuestro ser, de nuestra alma, de lo que nos importa, de lo que somos, hay una experiencia que nos transforma, ¿no? Y creo que ahí los escritores sí somos distintos, porque a lo mejor si para un escritor la infancia es esa zona que lo transforma y lo transita todo, para otro escritor a lo mejor es su encuentro con un libro, ¿no? O para otra persona es su encuentro con un amigo, con una chica, con un chico, con el amor, con el odio, ¿no? La comprensión a lo mejor de la muerte, todos esos momentos que vivimos, aunque digamos que están presentes en nuestras vidas, tienen que ser contados, ¿no? Y tienen también que ser contados con los ojos nuevos que vamos adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Cómo nos ha transformado, por ejemplo, la tecnología, cómo nos ha transformado esta pandemia que vivimos este último año. No somos los mismos, a lo mejor parecemos los mismos, pero seguramente, por ejemplo, esta generación de personas que está viviendo esta serie de sucesos tendrá algo, ¿no?, que decir sobre ello, tendrá algo que extrañar, tendrá algo que reclamar, ¿no? Y todas esas vías de expresión pueden estar presentes en la literatura, ¿no? Por eso creo que, si bien sí, obviamente los modelos narrativos están ahí, los respetamos, los conocemos, podemos identificarlos, la vivencia, ¿no?, la experiencia de los hombres y las mujeres en este momento necesita ser recontada, porque también obviamente las generaciones que vienen querrán saber cómo vivimos todo esto, ¿no? Al final querrán conocer ese testimonio y saber cómo sobrevivimos al apocalipsis, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Exactamente, ¿no? Haya ya escritas 1000 historias de apocalipsis, siempre habrá pues nuevos apocalipsis que contar, ¿no? Y a lo mejor ahorita, pues esto que está sucediendo, no es que nos venga como anillo al dedo a los escritores, como diría el presidente de la República en algún discurso, pero sí nos da mucho material, ¿no? Para contar historias y definitivamente, pues claro, va a haber temas que sean recurrentes, ¿no? Como la muerte, como el amor, como la familia, etcétera, ¿no? Pero pues siempre va a haber entonces nuevas maneras de contar estas historias, porque pues cada quien tiene su mundo, ¿no? Cada cabeza es un mundo y cada mundo entonces va a ser una historia diferente, aunque sea pues una persona hasta cierto punto igual que cualquiera otro de los 7,000,000,000 que hay en el país, en el mundo. Adán, un gusto, como siempre, saludarte, un gusto platicar contigo. No vamos a hacer esto más largo porque luego la gente pues no lo va a ver completo, pero me daría mucho gusto en otra ocasión poder hacer otra entrevista y platicar ya de otros temas, poquito más a profundidad. Por lo pronto hoy la dejamos. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Tamaulipas. Pues un abrazo muy grande acá desde Tula, Tamaulipas. Manda mi saludo, por favor, allá a Ensenada, a toda la gente en la Baja. Los apreciamos mucho, cuídense, lean mucho, que estén muy bien.